Mi nombre es Vextran, es coordinador de inteligencia estratégica del Alto Mando Corati. Fíjense que dije ex. Eso ya debería decirles algo, ¿no es así? Soy uno de los pocos supervivientes de lo que la comunidad galáctica ahora llama el incidente Kane. Aunque llamarlo incidente es como llamar a una supernova un pequeño espectáculo de luces. Los humanos habían estado haciendo ruido en nuestro sector durante unos 20 ciclos estándar cuando el alto mando finalmente decidió prestarles atención. No porque fueran impresionantes, entiéndanme. O no, todo lo contrario. Eran divertidos, como ver a niños jugar con juguetes que accidentalmente podrían explotarles en la cara. Comandante Tran, había dicho ese día el almirante de flota Zord, sus tentáculos retorciéndose con lo que ahora me doy cuenta era una risa mal disimulada. ¿Cuál es su evaluación de estos humanos? Recuerdo haber desplegado la pantalla holográfica que mostraba sus patéticas navecitas y su puñado de mundos colonizados. Señor, no representan ninguna amenaza en absoluto. Su tecnología es primitiva, sus tácticas militares son predecibles y sus habilidades diplomáticas son, en el mejor de los casos, risibles. ¡Qué equivocado estaba! ¡Qué catastrófica y monumentalmente equivocado! Los Corati habíamos sido la fuerza dominante en este brazo de la galaxia durante más de 2000 ciclos. Habíamos absorbido a 47 especies diferentes en nuestro imperio. Cada una cayendo ante nuestro intelecto superior, nuestra tecnología avanzada y nuestra inquebrantable creencia en nuestra propia supremacía. El patrón siempre era el mismo: hacer contacto, evaluar amenazas, emitir un ultimátum, absorber o eliminar. Los humanos parecían encajar perfectamente en la categoría de absorber. Después de todo, tenían algo que queríamos. Su mundo natal, la Tierra, se encontraba en un nudo estratégico perfecto para nuestra expansión hacia el siguiente brazo espiral. Además, mostraban una notable adaptabilidad para ser una especie tan joven. Serían buenos trabajadores una vez que fueran debidamente educados. El primer contacto sale mal. El primer error que cometimos fue enviar al embajador Krix para establecer un contacto formal. Krix era un Corati de la vieja escuela, creía en los métodos tradicionales, superioridad a través de la intimidación, sumisión a través del miedo. Había negociado con éxito la rendición de 12 especies utilizando su enfoque estándar, llegar con una fuerza abrumadora, exigir sumisión, esperar la inevitable capitulación. Los humanos hicieron algo que ninguna de esas otras especies había hecho jamás. Se rieron. No todos ellos, por supuesto. Sus representantes gubernamentales mantuvieron el decoro diplomático adecuado, incluso cuando declinaron nuestra generosa oferta de convertirse en un protectorado. Pero sus medios de comunicación, sus comunicaciones públicas, sus programas de entretenimiento, convirtieron a Krix en un chiste, un meme, como lo llamaron. En cuestión de días, imágenes de nuestro distinguido embajador se compartían por sus redes de comunicación globales con leyendas graciosas: alienígena exige la rendición de la Tierra. Lo bloquean en las redes sociales. Ese bicho con forma de calamar está muy molesto porque los humanos tienen derechos. Estábamos siendo ridiculizados por criaturas que todavía usaban propulsión química para salir de su propia atmósfera. Señor, le informé al almirante Zord después de revisar la inteligencia. Los humanos parecen tener perfiles psicológicos únicos. Responden a las amenazas con humor en lugar de miedo. Humor. Los 4 ojos de Zord parpadearon en secuencia. Una señal de confusión entre nuestra especie. Explíquese. Hacen bromas sobre las cosas que les asustan, señor. Parece ser un mecanismo de afrontamiento. Han convertido al embajador Krix en una fuente de entretenimiento. Los tentáculos del almirante se enroscaron con fuerza, una clara indicación de disgusto. ¿Entretenido? ¿Nos encuentran entretenidos? Ese fue el momento en que todo empezó a ir mal, aunque no nos dimos cuenta en ese momento. Verán, ser objeto de burla era algo que los Corati nunca antes habíamos experimentado. Todas las demás especies se habían acobardado de miedo o se habían sometido de inmediato. Que se rieran de nosotros, que nos trataran como un chiste, no era algo para lo que nuestros perfiles psicológicos nos hubieran preparado. Así que decidimos darles una lección. Los humanos se ríen de las amenazas. El plan era simple, elegante y completamente infalible. O eso pensábamos. Demostraríamos nuestra superioridad tecnológica interceptando una de sus naves de exploración del espacio profundo, tomando a la tripulación como prisionera y devolviéndola a la Tierra con un mensaje claro: sométense o aténganse a las consecuencias.
La nave que elegimos se llamaba la Meridian Explorer, una pequeña nave de investigación con una tripulación de 12 humanos. Nada especial, solo otro de sus patéticos intentos de llegar más allá de su propio sistema solar. El manifiesto de la tripulación mostraba una demografía humana típica: ingenieros, científicos, personal médico. Todos civiles, sin entrenamiento militar. Objetivos perfectos para una demostración del poder Corati. Los interceptamos a 3 días luz de su colonia en Júpiter. Nuestro crucero de batalla, la voluntad dominante, podría haber vaporizado su nave entera con una sola ráfaga de plasma. En su lugar, usamos rayos tractores para atraerlos a nuestra bahía de carga, desactivamos sus motores y nos preparamos para abordar. Procedimiento estándar: demostración abrumadora de fuerza, rendición inmediata, procesamiento eficiente. Excepto que los humanos no se rindieron. El capitán Reeves, su oficial al mando, de hecho intentó negociar. ¿Pueden creerlo? Un humano primitivo, enfrentándose a una tripulación de 300 guerreros Corati a bordo de una nave que podría arrasar continentes, intentó negociar. Nave desconocida, llegó la transmisión desde su puente. Aquí el capitán James Reeves del Cuerpo de Exploración de la Tierra. Están cometiendo un acto de piratería contra una misión de investigación pacífica. Por favor, declaren sus intenciones y retírense a una distancia segura. Al comandante Gott, que lideraba el equipo de abordaje, esto le pareció tan divertido que compartió la grabación con toda la tripulación. Todos nos reímos a gusto. Humanos exigiéndonos que nos retiráramos. Humanos llamándonos piratas. La ironía era deliciosa. Especie primitiva, anunció Gott por el sistema de comunicación. Ahora son prisioneros del Imperio Corati. Resistan y serán eliminados. Cumplan y serán tratados según nuestras regulaciones para seres inferiores. La respuesta de la nave humana no fue la que esperábamos. Nave desconocida, aquí Vera Kane, oficial jefe de seguridad de la Meridian Explorer. Sus demandas han sido anotadas y rechazadas. Estamos preparados para defendernos. Tienen 30 segundos para retirarse antes de que los consideremos una amenaza hostil. Toda la tripulación de la voluntad dominante guardó silencio por un momento. Luego, comenzaron las risas. ¿Oficial de seguridad? Esta diminuta nave tenía una oficial de seguridad. Y nos estaba amenazando. El comandante Gott se limpió la humedad de sus rendijas respiratorias, todavía riendo entre dientes. ¿Grabaste eso, Tran? La humana cree que puede amenazarnos. La oficial de seguridad de una nave de investigación. Yo también me estaba riendo. Todos lo hacíamos. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esa risa fue el sonido del comienzo de la muerte de nuestra civilización. Señor, le informé al almirante Thorpe. La nave humana intenta resistir. ¿Procedemos con los procedimientos de abordaje estándar? Por supuesto, respondió el almirante, sus tentáculos prácticamente danzando de diversión. Veamos qué puede hacer su oficial de seguridad contra las tropas de asalto Corati. Así que abordamos su nave. 12 humanos contra 300 Corati. Comienza el desastre del abordaje. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando nuestro equipo de avanzada informó que la distribución interna de la nave no coincidía con nuestros escaneos. Pasillos que deberían haber llevado a la sala de máquinas llevaban a compartimentos de almacenamiento. Pasajes que parecían ser pozos de mantenimiento se abrían a posiciones defensivas. De alguna manera, en los pocos minutos desde que los habíamos subido a bordo, los humanos habían reconfigurado el interior de su nave. Imposible, murmuró el comandante Gott, estudiando la pantalla táctica. Su tecnología no puede lograr tales modificaciones tan rápidamente. Y señor, llegó un informe del líder de Escuadrón Van. Estamos encontrando una resistencia inesperada. Los humanos parecen haber preparado posiciones defensivas por toda la nave. ¿Posiciones defensivas preparadas? ¿Cómo podrían haber preparado algo? No les habíamos dado ninguna advertencia, ni tiempo para coordinarse. Su nave había sido atraída a nuestra bahía de carga y desactivada en minutos. ¿Qué tipo de resistencia?, exigió Gott. Hubo una pausa antes de que Van respondiera. Y cuando lo hizo, su voz llevaba una nota de confusión que envió un escalofrío por el centro de mando. Señor, están usando armas y tácticas improvisadas que nunca antes habíamos encontrado. Parecen estar luchando de una manera completamente ilógica. ¿Ilógica? Esa palabra nos perseguiría por el resto de nuestra breve existencia.
Verán, los Corati éramos maestros de la lógica. Toda nuestra doctrina militar se basaba en principios lógicos: potencia de fuego superior, ventaja numérica, dominio tecnológico. Habíamos estudiado todas las formas conocidas de combate en la galaxia, analizado cada sistema táctico, catalogado cada enfoque estratégico utilizado por las 47 especies que habíamos conquistado. Pero nunca nos habíamos encontrado con humanos. Los informes de nuestros equipos de abordaje se volvieron cada vez más extraños a medida que avanzaba la operación. Los humanos estaban estableciendo posiciones de fuego cruzado en lugares imposibles. Estaban usando los sistemas de su propia nave contra nosotros de formas que desafiaban tanto la física como el sentido común. De alguna manera, habían convertido su equipo de investigación en armas. Escuadrón 3 reporta numerosas bajas. Señor, los humanos señor, de alguna manera han convertido en arma su laboratorio botánico. Estamos siendo atacados por plantas carnívoras. Escuadrón 7 solicita respaldo inmediato. Los humanos se han atrincherado en ingeniería y están usando el generador de gravedad para... Señor, han creado pozos de gravedad localizados que están aplastando nuestro equipo. Escuadrón 2 reporta fenómenos extraños en la bahía médica. Los humanos parecen haber liberado algún tipo de agente aéreo que está causando alucinaciones entre nuestras tropas. Nada de eso tenía sentido. El equipo de investigación no podía convertirse en arma tan rápidamente. Los generadores de gravedad no podían reconfigurarse para uso táctico. ¿Y qué clase de oficial de seguridad sabía cómo sintetizar compuestos psicoactivos en medio de un tiroteo? Fue entonces cuando escuché su voz por primera vez. Fuerzas Corati, aquí Vera Kane. Han cometido un error. Todavía pueden retirar sus tropas y evitar más bajas. Esta es su última advertencia. La transmisión llegó a través de nuestro propio sistema de comunicación, lo cual debería haber sido imposible. Su nave estaba desactivada. Sus comunicaciones estaban bloqueadas. ¿Cómo estaba accediendo a nuestras redes? La respuesta del comandante Gott fue predecible. Humana, estás rodeada y en inferioridad numérica. Ríndete inmediatamente o enfréntate a la eliminación. Su respuesta todavía me da pesadillas. Comandante, ¿en inferioridad numérica? Usted tiene 300 tropas en mi nave. Yo tengo otros 11 humanos, una nave de investigación totalmente equipada y absolutamente nada que perder. Desde mi punto de vista, es usted quien debería preocuparse por las probabilidades. Vera Kane toma el control. Nada que perder. En ese momento, pensamos que simplemente estaba mostrando la típica irracionalidad humana. No teníamos idea de que Vera Kane acababa de darnos la evaluación de amenazas más precisa de la historia galáctica. Porque los humanos, como pronto aprenderíamos, no eran como otras especies. Cuando otras especies eran acorraladas, se rendían. Cuando otras especies se enfrentaban a probabilidades imposibles, aceptaban la derrota. Cuando los humanos no tenían nada que perder, hacían algo completamente diferente. Se ponían creativos. La primera indicación de cuán creativos se pusieron llegó cuando el Escuadrón 5 informó que la gravedad artificial de la nave se había invertido en su sección, haciendo que sus armas cayeran hacia el techo y dejándolos flotando indefensos en el aire, mientras los humanos, de alguna manera no afectados, los eliminaban uno por uno. La segunda indicación llegó cuando el sistema de soporte vital de la nave comenzó a reproducir lo que los humanos llamaban death metal, a volúmenes que causaban daño auditivo permanente a nuestras tropas. La tercera indicación llegó cuando los sistemas automatizados de la nave comenzaron a anunciar, en tonos perfectamente alegres, las ubicaciones exactas de nuestras fuerzas restantes a cualquiera que estuviera escuchando. Atención, pasajeros. El Escuadrón 4 se encuentra actualmente en el Corredor 7 Delta, aproximándose desde el norte. Por favor, tengan cuidado con el fuego de los rifles de plasma y que tengan un buen día. A estas alturas, el comandante Gott ya no se reía. Ninguno de nosotros lo hacía. Lo que había comenzado como una divertida demostración de la superioridad Corati se había convertido en algo completamente diferente, algo sin precedentes. Estábamos perdiendo. No solo tácticamente, no solo estratégicamente. Estábamos perdiendo de maneras que violaban todos los principios de la ciencia militar que habíamos aprendido. Nuestra superioridad numérica no significaba nada cuando los humanos podían manipular la gravedad para volver nuestro propio peso en nuestra contra. Nuestras armas avanzadas eran inútiles cuando los propios sistemas de la nave trabajaban activamente en nuestra contra.
Nuestro entrenamiento táctico era inútil frente a oponentes que luchaban sin seguir ninguna regla de combate conocida. Comandante, le informé a God, tratando de mantener el pánico fuera de mi voz. Quizás deberíamos considerar retirar nuestras fuerzas y simplemente destruir la nave. Sus tentáculos se retorcieron de frustración. Negativo. Necesitamos prisioneros para la demostración. El objetivo era mostrar a los humanos que la resistencia es fútil. Fútil. Otra palabra que pronto perdería todo significado. El último clavo en nuestro ataúd colectivo llegó cuando los escuadrones restantes informaron que estaban siendo cazados. No combatidos, no resistidos. Cazados. Los humanos de alguna manera habían obtenido el control total de los sensores internos de su nave y los estaban usando para rastrear nuestros movimientos mientras permanecían invisibles para nuestro equipo. Señor, llegó un susurro aterrorizado del líder de escuadrón Kes. Están dentro de las paredes. Los humanos se mueven a través de pozos de mantenimiento que ni siquiera podemos detectar. Aparecen y desaparecen como fantasmas. Señor, yo no creo que sean del todo humanos ya. ¿No del todo humanos? En ese momento, lo descartamos como estrés de combate afectando el juicio de Kes. Ahora sé que tenía más razón de lo que imaginaba. Verán, Vera Kane no era solo una oficial de seguridad. Los archivos de inteligencia que habíamos compilado sobre la tripulación humana eran precisos, pero incompletos. Kane era exmilitar, sí. ¿Operaciones especiales? Sí. Pero lo que nos habíamos perdido, lo que nuestro análisis no había logrado identificar, era exactamente qué tipo de operaciones especiales. Vera era lo que los humanos llamaban un fantasma. Las fuerzas especiales de élite entrenadas específicamente para situaciones imposibles. Soldados que se especializaban en convertir las desventajas en ventajas, en sacar algo de la nada, en ganar cuando ganar debería haber sido imposible. Y tenía otros 11 humanos, una nave de investigación totalmente equipada y absolutamente nada que perder. El fin llegó rápidamente después de eso. Uno por uno, nuestros escuadrones guardaron silencio. Uno por uno, nuestras tropas simplemente desaparecieron. No muertos, no capturados. Simplemente dejaron de informar. Para cuando el comandante God finalmente autorizó la retirada total, solo 37 de nuestras 300 tropas de asalto lograron regresar a la voluntad dominante. El resto se había ido, junto con todo su equipo, sus armas y sus dispositivos de grabación. ¿A dónde se fueron? Nunca lo supimos. Pero mientras nuestras fuerzas restantes se retiraban a la seguridad de nuestro crucero de batalla, mientras nos preparábamos para simplemente vaporizar la nave humana y fingir que este desastre nunca había ocurrido, Vera nos envió una última transmisión. Comando Corati, aquí Vera. Su acción de abordaje ha fallado. Sus tropas han sido neutralizadas. Su tecnología superior ha demostrado ser inferior. Su imperio se ha ganado un enemigo que no puede derrotar. Este mensaje será transmitido a cada colonia humana, cada nave humana y cada organización humana en el espacio conocido. Ahora sabemos que pueden ser vencidos. Ahora sabemos que no son invencibles. Ahora sabemos exactamente cómo luchar contra ustedes. La transmisión terminó, y por un momento, el centro de mando de la voluntad dominante quedó en completo silencio. Entonces, la voz del almirante Thor crepitó por el comunicador. Comandante God, destruya esa nave inmediatamente. Pero cuando God intentó disparar, no pasó nada. Los sistemas de armas de la nave estaban desactivados. Los motores estaban desactivados. El soporte vital estaba desactivado. Todo estaba desactivado, todo excepto el sistema de comunicación, que estaba transmitiendo un nuevo mensaje a cada nave en un radio de 50 años luz. Aquí Vera Kane, a bordo de la nave de investigación Meridian Explorer. Estoy transmitiendo las especificaciones técnicas completas, los datos tácticos y las debilidades estratégicas de un crucero de batalla Corati a todas las fuerzas humanas. Los Corati no son invencibles. Pueden ser derrotados. Su imperio puede caer. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de la verdad. Vera no había estado defendiendo su nave. Había estado capturando la nuestra. El pánico se extiende por todo el imperio. Ahora, quizás se pregunten cómo sobreviví para contar esta historia. ¿Por qué un excoordinador de inteligencia Corati está aquí sentado hablándoles cuando acabo de decirles que toda mi especie fue aniquilada por los humanos? Bueno, esa es una historia en sí misma,
Y una que ilustra perfectamente cuán aterradoramente efectiva fue realmente Vera Kane. Pero primero, déjenme contarles sobre las 12 horas que siguieron a su captura de la voluntad dominante. 12 horas. Eso fue todo lo que tardó la noticia en extenderse por cada asentamiento humano, cada nave humana, cada puesto de avanzada humano en el espacio conocido. La transmisión de Vera Kane no solo había incluido las especificaciones técnicas de nuestro crucero de batalla. Había incluido todo: nuestras frecuencias de armas, nuestras armónicas de escudo, nuestros protocolos de comunicación, nuestras doctrinas tácticas, nuestros patrones de despliegue estratégico, todo. Pero más que eso, había incluido algo mucho más peligroso: la prueba de que podíamos ser vencidos. Verán, las otras especies que habíamos conquistado siempre habían creído, en el fondo, que los Corati eran simplemente demasiado poderosos para resistir. Incluso cuando luchaban contra nosotros, luchaban con la expectativa de una derrota final. Luchaban para retrasar lo inevitable, no para ganar de verdad. Los humanos no piensan de esa manera. A las 6 horas de la transmisión de Kane, naves humanas en 3 sectores habían comenzado a atacar patrullas Corati. No huyendo de ellas, no escondiéndose de ellas. Atacándolas. Usando exactamente las mismas tácticas que Kane había demostrado a bordo de la Meridian Explorer. Y estaban ganando. Señor, le informé al almirante Thorpe. Estamos recibiendo llamadas de socorro de 17 unidades de patrulla diferentes. Los humanos están empleando tácticas inusuales. Inusuales como, exigió Thorpe, sus tentáculos retorciéndose con una ira apenas contenida. Mostré los informes tácticos, aunque apenas podía creer lo que estaba leyendo. Señor, están usando nuestra propia tecnología en nuestra contra. La unidad de patrulla Gamma 7 informa que cazas humanos de alguna manera hackearon sus sistemas de armas y volvieron sus propios cañones contra ellos. La unidad de patrulla Delta 2 dice que los humanos liberaron algún tipo de virus en sus redes informáticas que hizo que sus naves reprodujeran música humana a volúmenes destructivos. Música. Los 4 ojos de Thorpe se hincharon de incredulidad. Sí, señor. Algo llamado heavy metal rock. Las vibraciones acústicas causaron daños estructurales en el revestimiento de sus cascos. Pero eso fue solo el comienzo. Los informes seguían llegando, cada uno más extraño que el anterior. Los humanos usaban nuestros propios pozos de gravedad para lanzar sus naves primitivas a posiciones de ataque que habíamos considerado imposibles. Transmitían datos de navegación falsos que enviaban nuestras flotas a campos de asteroides. De alguna manera, convencían a nuestros sistemas automatizados para que creyeran que nuestras propias naves eran naves enemigas. El informe más perturbador vino del comandante de flota Jax en el borde exterior. Todo su grupo de batalla, 12 cruceros pesados y 48 naves de escolta, había sido derrotado por un solo carguero humano. ¿Un carguero? ¿Cómo? Pregunté cuando Jax fue llevado ante el alto mando para ser interrogado. ¿Cómo derrota un carguero a un grupo de batalla? Las rendijas respiratorias de Jax temblaron por el estrés postraumático. Ellos volvieron nuestros propios sensores en nuestra contra. De alguna manera nos hicieron creer que estábamos bajo el ataque de una flota masiva. Nuestras naves comenzaron a dispararse entre sí mientras la nave humana simplemente observaba. Y luego abordaron cada nave individualmente mientras estábamos distraídos luchando contra nuestras propias fuerzas. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo, habían tomado el control de todo nuestro grupo de batalla. ¿Tomado el control? ¿Quieres decir que capturaron tus naves? No, señor. Nos las devolvieron. Esa declaración quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. ¿Las devolvieron? Sí, señor. Los humanos nos devolvieron nuestras naves, junto con manuales técnicos detallados que explicaban exactamente cómo nos habían derrotado. Dijeron, y cito, queremos que sepan lo fácil que fue esto. Queremos que se lo digan a sus amigos. Queremos que ellos sepan que cada truco que intenten, podemos volverlo en su contra. Fue entonces cuando comencé a comprender el verdadero alcance de lo que Vera había desatado. Esto no era solo una derrota militar. Era una guerra psicológica a una escala que nunca habíamos imaginado posible. Los humanos no solo nos estaban venciendo. Nos estaban enseñando cómo nos estaban venciendo. Se estaban asegurando de que supiéramos, con un detalle insoportable, cuán inferior era realmente nuestra tecnología supuestamente superior. Y estaba funcionando. En un ciclo estándar, las fuerzas Corati en todo el imperio sufrían lo que nuestros equipos médicos diagnosticaron como un colapso moral en cascada.
Nuestras tropas tenían miedo de enfrentarse a las fuerzas humanas. Los capitanes de nuestras naves solicitaban traslados a sectores sin presencia humana, y nuestras colonias solicitaban la independencia en lugar de arriesgarse a una represalia humana. El poderoso imperio Corati se estaba disolviendo desde dentro, y ni siquiera habíamos declarado oficialmente la guerra a la humanidad todavía. La batalla final en la Tierra. Pero el almirante Thorpe no estaba listo para rendirse. Reúnan al alto mando, ordenó. Acabaremos con este problema humano de una vez por todas. El plan era simple, evitar por completo el espacio humano y atacar directamente la Tierra. Cortar la cabeza de la serpiente, como dicen. Un asalto masivo, una fuerza abrumadora, una destrucción planetaria completa. Los humanos no podrían emplear sus extrañas tácticas si su mundo natal quedaba reducido a polvo cósmico. Reunimos la flota más grande de la historia Corati, 300 naves capitales, más de 1000 naves de apoyo y la joya de la corona de nuestra armada, el dominio eterno, un acorazado clase fortaleza capaz de romper planetas como si fueran huevos. El plan era impecable. La ejecución fue perfecta. Saltamos directamente al sistema solar de la Tierra, sorteamos sus defensas exteriores y nos preparamos para dar el golpe de gracia. Fue entonces cuando descubrimos que Vera había estado ocupada. Las defensas orbitales de la Tierra no eran lo que nuestra inteligencia había indicado. En lugar de primitivas plataformas de misiles y cañones de energía, nos encontramos frente a algo completamente sin precedentes. Una red de estaciones defensivas que parecían estar construidas enteramente con tecnología Corati capturada. Nuestra propia tecnología, vuelta en nuestra contra a escala planetaria. Señor, informó el coordinador de flota Drox. La red defensiva de la Tierra está transmitiendo nuestros propios códigos de identificación. Nuestros sistemas de puntería no pueden distinguir entre sus estaciones y nuestras naves. Anulen los sistemas, ordenó Thor. Puntería manual. Solo puntería manual, señor. Eso no es posible. Los humanos están accediendo de alguna manera a nuestras computadoras de puntería directamente. Cada vez que intentamos fijar un objetivo en sus posiciones defensivas, nuestros sistemas las identifican como naves Corati amigas. Pero esa no era la peor parte. La peor parte fue la transmisión que llegó desde la superficie de la Tierra, emitida en todas las frecuencias de comunicación simultáneamente. Flota Corati, aquí Vera Kane, hablando desde el Comando de Defensa de la Tierra. Bienvenidos a nuestro sistema solar. Confío en que reconocen la tecnología que estamos usando en su contra, ya que la mayor parte solía ser suya. Incluso ahora, al recordar su voz, siento un escalofrío que no tiene nada que ver con la temperatura. Porque Vera Kane no sonaba enojada, ni desesperada, ni siquiera particularmente preocupada por la masiva flota que había venido a destruir su mundo natal. Sonaba divertida. Almirante Thorpe, continuó, creo que ya nos conocemos. Bueno, no personalmente, pero su coordinador de inteligencia, Bextran, nos ha estado enviando unos informes fascinantes sobre la planificación estratégica Corati. Gracias por eso, por cierto, muy útil. Mi sangre se heló. ¿Cómo podía saber ella sobre mis informes? ¿Cómo podía saber mi nombre? La respuesta llegó con sus siguientes palabras. Ah, ¿olvidé mencionarlo? Cuando capturamos la voluntad dominante, no solo nos llevamos la nave. Nos llevamos todo lo que había en ella, incluida su base de datos de inteligencia completa. Ahora conocemos la ubicación de cada colonia Corati, la composición de cada flota Corati y los archivos personales de cada oficial Corati. El silencio en el puente de mando fue absoluto. Kane no solo había estado luchando contra nosotros. Había estado estudiándonos, aprendiendo sobre nosotros, preparándose para este momento exacto. Pero no se preocupen, continuó, y juro que pude oír la sonrisa en su voz. No vamos a destruir su flota. Oh, eso sería un desperdicio. En cambio, les vamos a dar una opción. ¿Una opción? ¿Qué tipo de opción podrían ofrecer los humanos a la mayor fuerza militar de la historia galáctica? Pueden rendirnos su flota y permitiremos que sus tripulaciones regresen a casa a salvo. O pueden intentar atacar nuestro planeta y les demostraremos exactamente por qué eso sería un error. La respuesta del almirante Thorpe fue predecible. Humana, estás en una inferioridad de 300 a 1. Tu primitivo planeta no puede hacer frente al poder del Imperio Corati. La risa de Kane resonó en cada nave de nuestra flota. Almirante, ya no está luchando solo contra mí. Ni siquiera está luchando solo contra la Tierra. Está luchando contra cada colonia humana,
cada nave humana, cada organización humana en el espacio conocido. Y gracias a su base de datos de inteligencia, sabemos exactamente dónde está posicionada cada una de sus flotas. Fue entonces cuando los informes comenzaron a llegar de todo el imperio. Ataques simultáneos a posiciones Corati en más de 50 sistemas estelares. Cada base de flota importante, cada puesto estratégico, cada depósito de suministros crítico estaba bajo el asalto de humanos usando tecnología Corati. ¿Cómo?, susurré, mirando las pantallas tácticas que mostraban nuestro imperio en llamas. Kane respondió como si me hubiera oído. ¿Cómo? Porque ustedes nos enseñaron, coordinador Tran. Cada vez que atacaron una de nuestras naves, cada vez que capturaron a una de nuestras tripulaciones, cada vez que demostraron su superioridad, en realidad nos estaban enseñando cómo funciona su tecnología, cómo funcionan sus tácticas, cómo opera su imperio. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz llevaba una nota de algo que nunca antes había oído en un humano. Algo que sonaba casi como piedad. Verá, almirante, cometió un error fundamental en su evaluación de la humanidad. Asumió que porque somos más jóvenes, debemos ser inferiores. Asumió que porque nuestra tecnología es diferente, debe ser primitiva. Asumió que porque respondemos a las amenazas con humor, no las tomamos en serio. Otra pausa. Asumió que porque somos humanos, debemos ser débiles. Colapso completo de la civilización. Fue entonces cuando el dominio eterno, nuestra nave más grande, nuestra arma definitiva, simplemente dejó de funcionar. Cada sistema, cada arma, cada medida defensiva se apagó simultáneamente. Considere esto una demostración, dijo Kane. Tenemos el control total de su nave insignia. Podríamos destruirla, o podríamos enviarla de regreso al espacio Corati con un mensaje. La elección es suya. Los tentáculos del almirante Zort estaban tan apretados que se habían vuelto blancos. ¿Qué quieren? ¿Qué queremos? Queremos que se vayan. Todos ustedes. Cada nave Corati, cada estación Corati, cada colonia Corati en el espacio humano. Fue. Y queremos que nunca vuelvan. ¿Y si nos negamos? El silencio se alargó por largos momentos antes de que Kane respondiera. Cuando lo hizo, su voz tenía un filo que hizo temblar a cada Corati en la flota. Almirante, ¿de verdad no quiere saber qué pasa si se niega? Pero el almirante Zort era un Corati de la vieja escuela. El orgullo era más importante que la supervivencia. El imperio Corati no se rinde ante primitivos. Muy bien, dijo Kane, y pude oír la resignación en su voz. Han tomado su decisión. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la física que creía conocer. El dominio eterno, nuestro poderoso acorazado, comenzó a plegarse sobre sí mismo. No destruido, no explotado. Plegado. Como si el espacio mismo estuviera siendo manipulado para comprimir la nave en un punto imposiblemente pequeño. En minutos, nuestra nave más grande había sido reducida al tamaño de una lanzadera, todavía intacta, todavía funcional, pero tan pequeña que sus armas apenas podían rayar la pintura de un contenedor de carga. Esto es lo que pasa, anunció Kane, cuando subestiman a los humanos. No solo nos defendemos. Reescribimos las reglas del enfrentamiento por completo. El resto de nuestra flota se rindió sin disparar un solo tiro. Pero ese no fue el final. O no, ese fue solo el principio del fin. Porque Vera Kane no se contentó con simplemente derrotarnos, quería asegurarse de que nunca más pudiéramos amenazar a nadie. Durante los ciclos siguientes, las fuerzas humanas desmantelaron sistemáticamente el imperio Corati. No a través de la conquista, no a través de la ocupación, sino a través de algo mucho más devastador. Nos volvieron irrelevantes. Cada colonia Corati que había estado oprimiendo a otras especies de repente encontró a esas especies armadas con tecnología humana avanzada y un conocimiento detallado de las debilidades Corati. Cada ruta comercial Corati fue interrumpida por naves humanas que podían aparecer y desaparecer a voluntad. Cada instalación militar Corati se encontró aislada de suministros y refuerzos por fuerzas humanas que parecían estar en todas partes a la vez. Y a través de todo esto, Vera enviaba transmisiones regulares a lo que quedaba del alto mando Corati. No amenazas, no demandas. Actualizaciones, informes de progreso sobre la disolución sistemática de nuestro imperio. Hola de nuevo, coordinador Tran, decía, dirigiéndose siempre a mí personalmente. Solo pensé que le gustaría saber que la colonia Nexus ha declarado su independencia.
Aparentemente, no estaban tan felices bajo el dominio Corati como sugerían sus informes. Es curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Oh, Tran, su flota en el brazo espiral exterior ha solicitado permiso para rendirse. He aceptado su oferta y les he proporcionado un paso seguro al sistema neutral más cercano. Quizás quiera actualizar sus evaluaciones tácticas. Oh, alto mando, Tran, las especies que conquistaron en el sector Delta han formado un gobierno de coalición. Me pidieron que les agradeciera por mantener registros tan detallados de sus territorios originales. Hizo la transición de vuelta a la independencia mucho más sencilla. Cada transmisión era una daga en el corazón del orgullo Corati. Cada actualización era una prueba de que nuestro poderoso imperio se desmoronaba como la arena. Y entonces, un día, las transmisiones cesaron. No porque Kane se hubiera ido, sino porque ya no había un imperio Corati al que enviarlas. La última de nuestras colonias había declarado su independencia o había sido liberada por sus antiguos súbditos. La última de nuestras flotas se había rendido o había sido convertida en misiones humanitarias bajo supervisión humana. La última de nuestras instalaciones militares había sido desmantelada y sus componentes distribuidos a las especies que habíamos oprimido. El imperio Corati, que había gobernado 300 sistemas estelares durante 2000 ciclos, simplemente dejó de existir. ¿Por qué los humanos siempre ganan? ¿Y cómo sobreviví? ¿Cómo estoy aquí para contarles esta historia? Porque Vera Kane me salvó. Sí, han oído bien. La humana que, sin ayuda de nadie, había destruido toda mi civilización, me salvó la vida. Sucedió durante la disolución final del alto mando Corati. Mientras nuestro gobierno colapsaba y nuestro ejército se dispersaba, mientras nuestra especie se enfrentaba a la realidad de convertirse en refugiados en una galaxia que una vez gobernamos, Kane me envió un mensaje personal. Coordinador Tran, ha estado monitoreando nuestras comunicaciones durante todo este conflicto. Ha visto cómo operamos, cómo pensamos, cómo luchamos. Usted entiende, mejor que la mayoría de su gente, que no somos los monstruos que su propaganda afirmaba que éramos. Tenía razón. Había estado observando, analizando, tratando de encontrar alguna debilidad en las tácticas humanas. En cambio, había aprendido algo que me aterraba más que cualquier arma: los humanos no solo nos estaban derrotando. Estaban tratando de ayudarnos. A cada colonia Corati que declaraba su independencia se le ofrecía ayuda humanitaria. A cada tripulación Corati que se rendía se le proporcionaba comida, atención médica y un pasaje seguro. Cada civil Corati atrapado en el conflicto era protegido, no perseguido. Tengo una proposición para usted, coordinador, continuó Kane. La galaxia va a necesitar a alguien que entienda lo que salió mal aquí. Alguien que pueda explicar a futuras civilizaciones cómo un imperio puede caer tan completamente, tan rápidamente. Alguien que pueda servir como una advertencia. Una advertencia. En eso me convertí, el único miembro superviviente del alto mando Corati, mantenido con vida para contar esta historia una y otra vez, a cualquiera que quiera escuchar. ¿Por qué?, le pregunté durante nuestro primer encuentro cara a cara. ¿Por qué salvarme? ¿Por qué mantenerme con vida cuando toda mi especie eligió luchar en lugar de rendirse? Kane me miró con esos extraños ojos humanos, y por primera vez, vi algo en ellos que no era diversión, ni determinación, ni cálculo táctico. Vi tristeza. Porque, coordinador Tran, usted no era de los que tomaban las decisiones. Sí, sirvió al imperio. Sí, siguió órdenes, pero nunca fue de los que eligieron oprimir a otras especies, conquistar mundos inocentes, tratar a otros seres como inferiores. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Y porque cada vez que interceptamos sus informes de inteligencia, cada vez que accedimos a sus archivos personales, vimos lo mismo: duda. Cuestionaba los métodos del imperio. Se preocupaba por la moralidad de sus acciones. Intentó, de pequeñas maneras, minimizar el daño que su gente causaba. La miré en shock. Había estado leyendo mis archivos privados. Mis pensamientos personales. Salvamos a los que pueden ser salvados, coordinador. Salvamos a los que recuerdan lo que significa ser mejores que sus peores impulsos. La advertencia final. Eso fue hace 3 ciclos. Desde entonces, he viajado a más de 100 mundos, hablando con gobiernos, academias militares y cuerpos diplomáticos. Siempre contando la misma historia, siempre entregando la misma advertencia. Nunca subestimen a los humanos.
Nunca asuman que diferente significa inferior. Nunca olviden que la especie que descartan como primitiva podría ser la que los destruya. Y nunca, jamás, cometan el error de amenazar a alguien que no tiene nada que perder. Porque si hay una cosa que aprendí al ver a Vera Kane desmantelar el imperio más grande de la historia galáctica, es esta: los humanos no solo luchan para ganar. Luchan para asegurarse de que nunca vuelvas a amenazar a nadie más. Es por eso que los Corati ya no existen. No porque fuéramos destruidos, sino porque nos volvieron irrelevantes. No porque fuéramos conquistados, sino porque se nos enseñó que nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de gobernar, era simplemente incorrecta. Y la maestra fue una única oficial de seguridad humana que volvió nuestra mayor fortaleza en nuestra contra y le mostró a la galaxia que incluso el imperio más poderoso puede caer. Su nombre era Vera Kane. Y ella es la razón por la que ya no subestiman a los humanos.